Yo quisiera empezar diciéndole a David Salmo que en realidad ni esta es la catedral de la edición. Estamos realmente templo. Ya me fui más allá. Pero ¿por qué? Porque realmente estamos muy lejos, lamentablemente muy lejos de llegar con toda la suma de trabajos de cuando arrancamos nosotros el nuestro, los que han ido surgiendo a lo largo de todos estos años, de cubrir, yo creo que, o responder a la multiplicidad de propuestas y a las necesidades de lo que tendría que ser pensar nuestro teatro. Creo que no es para nada un complemento lo que estás haciendo. Indudablemente, por una parte, es una labor de consignar el trabajo que hace su propia compañía, pero por otro lado es la gran oportunidad de lo que de pronto Ediciones El Milagro, tras casi 20 años, ya no se puede permitir, que Ediciones El Milagro arrancó con un proyecto, diría yo, de alguna manera selectivo, respondiendo a su momento, respondiendo como a su visión de qué debía ser publicado, que no, y al paso del tiempo pues se volvió en una casa editorial que abrió sus puertas muy ampliamente, creo yo, y que en su momento era totalmente necesario para el teatro mexicano, porque veníamos nosotros, nuestra generación, de un momento mucho más vertical, mucho más sectario, cerrado, y que de pronto en nuestros días vimos nosotros la necesidad de volverlo más horizontal. Creo yo que, como dice Luis Mario, un investigador o un trabajo de un discurso de un equipo de creativos teatrales en términos de puesta en escena, y también unos editores responden de alguna manera a su tiempo. Y yo creo que Salmon ha estado escogiendo lo que, digamos, no responde en términos específicos a su compañía, ha venido escogiendo de manera muy buena y muy atinada sobre qué le está apostando. Implica una heterodoxia, implica un rigor, implica una serie de gentes que a fin de cuentas creo que representan el futuro, y digámoslo, no en el futuro consagratorio y catedralicio, sino más bien el futuro de lo inmediato y del presente. Y eso es lo que más me interesa de tus elecciones editoriales. Ojalá en este sentido vinieran muchos proyectos editoriales pequeños, heterodoxos, marginales, que son los que realmente luego construyen la mejor literatura y la mejor, bueno, en este caso, la mejor, digamos, apuesta sobre pensar el teatro. Y he aquí donde quiero arrancar en relación a la obra de Alberto, que lo conozco de hace conozco de cerca muchos de sus materiales teóricos, de sus textos teatrales, todavía inclusive muchos de ellos ni siquiera llevados a escena y demás, pero ¿qué me atrajo de él desde un comienzo? Me atrajo lo que creo yo es la esencia de este libro, la noción de ensayo. Si me voy a don Alfonso Reyes, él habla del ensayo como el centauro de los géneros, en términos de la literatura. Él lo vislumbró, y siendo, digamos, una visión del principios del siglo XX, o de la primera mitad del siglo XX, lo vislumbró como un género limítrofe, donde se mezclaba la crónica, la narrativa, donde podía permitir el atisbo lírico, el diálogo con lo poético, donde incluso él problematizaba la noción de ensayo a esas antiguas visiones donde de pronto podíamos hallar la noción del coloquio, es decir, un par que de pronto a partir de un diálogo construyen una discusión teórica y filosófica, pensando desde Sócrates hasta prácticamente toda la tradición hispana de los coloquios, desde el coloquio cervantino de los perros, nuestro coloquio sobre la Ciudad de México del siglo XVI, y etcétera. Es decir, hasta la tradición de la Ilustración, donde de pronto
Diderot pone a dos personajes paseando por la ciudad o hablando sobre cualquier tema y de pronto se empiezan a discutir ideas, es decir, como en un proceso dialéctico. Y don Alfonso Reyes lo único que está haciendo con eso es hablar, con la imagen esa del centauro de los géneros, de algo que es un monstruo, es decir, algo que no acabas de encasillar. Como dice Cervantes de pronto, o más bien se dijo a propósito de Cervantes con aquella imagen de que Don Quijote agarra una bacía de barbero y la convierte en yelmo. Y entonces dijeron de pronto, pues esto es baciyelmo, como una especie de género que no tiene explicación. Yo siento que es esa condición de una escritura teatral problematizada, limítrofe, lo que va definiendo la contemporaneidad de la escritura dramática. Eso es lo que más me atrajo de la escritura de Villarreal en el momento en que empecé a conocerla y a familiarizarme con ella. Su condición de escritura para el presente y a la vez de una noción de escribir teatro, haciéndose preguntas y problematizando de suyo la noción de la escritura teatral. En este sentido, lo que estoy bordando con palabras más en cristiano es mucho de lo que él se ha encargado de divulgar en términos mucho más formales y en muy buena hora para el teatro mexicano respecto de la postdramaticidad, en la medida en la que ha sido uno de sus, digamos, divulgadores, independientemente de que llegamos como siempre con esta imagen que daban de España, tierra de frutos tardíos, pues los nuestros están más que tardíos de pronto en nuestras discusiones con la teatralidad contemporánea. Y Alberto lo que hizo a lo largo de estos años, pues bueno, fue divulgar en muchos sentidos libros que no están traducidos, teorías que no están ampliamente conocidas y que en ese sentido de pronto daba la impresión de que a veces se volvía más papista que el Papa, pero me parecía sumamente importante que alguien estuviera en esa postura radical. Como me acuerdo de Ludwig cuando hablaba de Brecht y que decía que Brecht era más grande en sus contradicciones, yo creo que Alberto también es más grande en términos de su escritura, contrastado contra la teoría en sí que nos implica la postdramaticidad. ¿Por qué? Porque en su postura como escritor le hallo algo que a mí me resulta fundamental en nuestros días respecto a al quehacer de los que trabajamos palabras para la escena. Decía yo la condición de lo problemático respecto a la escritura. Pero más allá de eso, me importa también las voces individuales, más allá del programa. Y yo he hallado en el trabajo de Villarreal una voz sumamente interesante. No solo la pienso yo en términos dramáticos en sí. Es decir, yo veo en Villarreal a un escritor. A veces no estoy del todo seguro si yo leo esos textos, si no fueran a ser montados por Villarreal, si del todo en manos de otro, no tendría que hacer en efecto un trabajo de lo que él, en términos de prédica, aprobaría absolutamente, que es, hagan con mi texto lo que se les pegue la gana. Ya luego me ha tocado que, en corto, que va a haber alguno donde alguno hizo lo que se le pegara la gana y queda tan desconcertado como de pronto puede quedar cualquier autor de escritorio, si lo ponemos así.